Muy bien, vamos con el tercero y último video teórico de nuestras clases. Ya se acaba el curso, ¿sí? Muy bien, creo que ha sido de mucho provecho, por lo menos personalmente hablando. Y la forma de que vamos a cerrar este curso es con lo que llamamos dentro de toda la teoría del PMO, el cierre del proyecto, ¿verdad? Es el último proceso del ciclo de vida del proyecto en general y el más importante, porque con el cierre finaliza una labor del director del proyecto. Y claro, ¿verdad? Pues ya tendríamos que pensar en iniciar un nuevo proyecto. Muy bien, el cierre del proyecto nos enseña la manera de lograr la satisfacción del cliente. Vamos a ver, el proyecto en sí tiene una finalidad, desarrollar un producto, desarrollar un sistema, desarrollar un servicio, ¿sí? Pero más importante es saber que el cliente va a estar satisfecho con lo que estamos entregando, de manera que se obtengan al máximo provecho de la experiencia y asegurar que el proyecto no consuma más recursos en el futuro. ¿Ok? Muy bien. Hay una serie de acciones que el administrador debe de tener en cuenta para cerrar el proyecto. Y el primero de estos es revisar la línea base del alcance del proyecto. Una vez que se ha acabado el tiempo, una vez que nuestro presupuesto ha sido bien llevado hasta una finalidad, una vez que las tareas en los tiempos se han concluido, debemos de revisar la línea base, recordar cuál era ese alcance del proyecto y lo vamos a medir en relación con el plan original. El director del proyecto debe revisar esa línea base para cerciorarse de su culminación antes de considerar que el proyecto ya está cerrado. ¿Por qué? Porque muchas veces se acaba el presupuesto, se acaban los tiempos, se acaba todo y por tal motivo podemos pensar de que el proyecto se acabó. No, debemos de hacer una revisión, una retrospectiva para asegurarnos de que llegamos donde queríamos llegar. De otra forma, el proyecto no se pudiera cerrar. El cerrar los costos, ¿sí? Hacer pagos finales, completar registros de costos, es una tarea que el director del proyecto debe de cerciorarse que se haga. Hablar con el director financiero, hablar con los contadores, decir, muy bien, el proyecto llegó hasta acá, esto fueron las ganancias, estos fueron los gastos, estos fueron los resultados. Es trabajo fundamental, el cierre de los costos. Una de las acciones más importantes del administrador en este proceso es desarrollar algo que llamamos la sección de lecciones aprendidas. Es reunir todas esas situaciones al final del proyecto, procedimientos, plantillas, nuevas habilidades adquiridas, el registro de recursos humanos, todo eso se debe conjuntar, documentar para poder tenerlo en futuros proyectos. La actualización de los registros. Muchas veces es necesario cambiar dentro de la propia empresa los registros que se tienen por las nuevas lecciones aprendidas que se han desarrollado. Y es función del administrador de proyectos gestionar todo este proceso de registro. Algunos casos, al finalizar el proyecto, se siguen adquiriendo nuevos insumos, contratos no se cierran, en fin, hay una serie de cosas que queden abiertas. Es función primordial del director de proyectos cerrar este proceso, ¿sí? Terminar contratos, cerrar adquisiciones, finalizar relaciones con suplidores, ¿ok? Es sumamente importante y alguien debe de definir el tiempo en que se deben de hacer. Los éxitos del proyecto deben de ser analizados y documentados. Esto es fundamental.
Una buena práctica que se hace en la industria moderna, especialmente en el área creativa, es el documentar el cómo se lograron las cosas, especialmente no solo en los que se fracasan, sino en los que se tienen éxito, con el fin de poderlo reproducir en el futuro. Se debe de crear y distribuir un informe final del rendimiento de proyectos, que es lo que vamos a ver al finalizar este módulo, ¿verdad? ¿Cómo se hace ese documento para determinar el rendimiento del proyecto? Para ver si el proyecto fue rentable o no según el plan que se había hecho. Y muy importante, la presentación de los entregables finales, ¿sí? Totalmente completados, tanto al tema, a la parte de operación como a la parte de mantenimiento del proyecto, con el fin de que el proyecto pueda continuar por muchos tiempos ejecutándose. Las actividades administrativas. No solo el tema de cerrar adquisiciones, ¿verdad? También implican otras actividades administrativas como la finalización de reclamaciones abiertas, lo que llamamos nosotros. Toda esa comunicación que se genera cuando estamos desarrollando el proyecto, la actualización de riesgos para reflejar los resultados finales y, muy importante, la información del uso futuro. Los informes de cierre. A continuación vamos a ver cómo se hace un informe de cierre, cómo se termina todo un tema de un proyecto, que muchas veces hay cierres técnicos y cierres económicos, ¿verdad? Se deben de documentar y archivar. Por último, se transfiere a la base de conocimiento las lecciones aprendidas. Esto se llama la información histórica del cierre y la proveniente lecciones que nos ha dejado. Yo siempre le digo a las personas que están encargadas o involucradas en los proyectos que documenten todo el trabajo. Muchas veces se piensa que porque se tiene un objeto bien finalizado, un servicio muy bien diseñado o un sistema que cubre todas las necesidades, pensamos que el proyecto es exitoso. Yo les diría que no, es exitoso en la medida en que la satisfacción del cliente se cubra, pero que además se esté documentado. Esto con la finalidad de poder tomarlo como base para futuros proyectos. ¿Ok? Ahora sí, hablemos de ese informe final. El informe final es un documento, es un archivo de texto que se debe de formalizar. Y cuando digo se debe formalizar es que debe estar firmado, autorizado y aprobado no solo por el director del proyecto, sino que también por las gerencias involucradas. Este informe incluye 4 aspectos. Una evaluación global del proyecto, decir si el proyecto cumplió con los lineamientos establecidos o no, debe reflejar la calidad y el grado de satisfacción de los productos obtenidos, ¿sí? Estamos logrando lo que dijimos que íbamos a lograr. Debe presentar una evolución del proyecto en el tiempo, se debe decir cómo se llegó a lo que estamos proponiendo. Y por último, las experiencias positivas y negativas que sirven como ayuda para situaciones futuras. Estos 4 aspectos del informe son fundamentales. Ahora sí, viene el resumen. ¿Cómo se hace una hoja de control de cierre de proyecto? Es una hoja, ustedes ponen el formato que ustedes quieran, pero debe de incluir estos aspectos. El nombre de la empresa, el nombre del departamento en el cual se hizo el proyecto, el director del proyecto, el nombre del proyecto específico, quién era el que lo estaba aprobando. Algunas empresas le tienen códigos a los proyectos y por lo tanto un número, ¿sí? De la misma forma, se puede llevar un control del registro de cambios cuando un proyecto tiene cambios a lo largo del tiempo, se debe registrar en este documento causa de los cambios, y como lo que estamos mencionando, y los responsables y las fechas. Muy importante, fecha de inicio, fecha final de el proyecto, cuándo se aprobó, ¿sí? Y el nombre completo del proyecto, que ya lo estamos repitiendo en la parte anterior. Está dividida por varias secciones. La primera sección es la descripción del proyecto.
En la descripción del proyecto se debe decir qué tipo de proyecto era, cuál era la situación inicial, el objetivo del proyecto, el entorno tecnológico con qué contábamos, con qué no, el número de personas del equipo y el enfoque de metodología. Esta descripción del proyecto es algo que ya hemos venido haciendo a lo largo del trabajo que hemos venido desarrollando. La segunda parte es la evaluación del proyecto. Vamos a analizar alcances, eficiencias, calidades e impactos. ¿Ok? El alcance corresponde entre los resultados esperados y los finales obtenidos. La eficiencia es la relación de la duración estimada del inicio y la duración real. La calidad de los productos es el porcentaje de hitos documentales, o sea, cuánto se documentó el producto para saber de que está bien. Y el impacto es el grado de satisfacción que está teniendo nuestro proyecto. Aspectos relevantes. Debemos de poner factores positivos y factores negativos. ¿Sí? Las experiencias buenas, las experiencias malas, cuáles esfuerzos fueron fructíferos, cuáles no salieron bien. Todo debe estar documentado en esta sección. De la misma forma, los problemas que se superaron y muy importante, cómo se superaron esos problemas y las nuevas iniciativas, nuevas metodologías de trabajo, anexos, glosarios y bibliografía. Este documento se debe desarrollar por el director y es el documento final que se debe de entregar a la hora de finalizar el proyecto, de suma importancia. Les dejo esta tablita que me pareció muy interesante sobre 5 puntos, me la encontré por ahí, sobre 5 puntos de cómo se debe planificar un proyecto o cuáles son los 5 puntos de planificación. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito de la práctica, que no va a ser práctica en clase, sino va a ser práctica en casa. Yo les aviso cuando va a estar disponible ya. Es un ejercicio de comprobación sobre la clase de hoy, sobre estos 3 videos. Vean, es un ejercicio que tiene poco tiempo, ¿sí? Se hace en línea y no pretendo que se aprendan de memoria todo lo que hemos hablado hoy, pero que sí sean capaces de identificarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? La mecánica es que ustedes lo hacen una vez, esperan el resultado y lo vuelven a hacer de nuevo, corrigiendo las que han estado malas. ¿Ok? Eso es una metodología de aprendizaje donde aprendemos a partir del error y yo espero pues que todo el mundo se saque el 100 en las notas. Entonces, les agradezco la atención. Hasta aquí la clase de hoy. Voy a prepararles la información sobre el proyecto final que va a estar en unos 2 días disponible para que se concentren lo antes posible en la práctica en clase 4, que normalmente se pueden tardar unos 15-20 minutos haciendo las 2 pruebas. Les agradezco la atención, estoy para servirles, cualquier cosa nos estamos comunicando. Que esté muy bien, cuídense, lávense las manos, por favor. Adiós.